con la primera mesa, quizás una mesa un tanto novedosa respecto a otras reuniones. Es la mesa de prevención o de prevenir es mejor que curar. Tengo el gusto de tener como moderador conmigo al doctor Carlos Mestre, del Departamento de Cirugía Cardíaca. La verdad es que ya le he perdido la pista porque como da tantas vueltas, pero ahora está en Sudáfrica ubicado, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, todos conocéis su trayectoria. Yo tengo el placer de conocerle desde que estaba en el Hospital Clínico de Barcelona con el doctor Miró, y después le he ido conociendo, encontrando, reencontrando en cada reunión de la SEICAP. Cada año estaba en un sitio, por eso digo que he perdido la pista. Y bueno, pues un placer contar con él. Hay que decir que también es un poco murciano, porque estuvo como jefe de sección en el servicio de cardiología de la Risaca. Bueno, pues no me enrollo más y vamos a presentar a los ponentes. La primera charla la va a dar Amaya Jimeno Almazán, que es coordinadora científica del proyecto IRASPROA, dependiente de la Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud, a la que agradezco el que haya aceptado esta ponencia, que no era fácil probablemente porque lleva mucho trabajo por detrás en cuanto a organización de otra serie de aspectos que ella va a comentar. Por supuesto, a Marta Kessler Hernández, del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón, que prácticamente no necesita tampoco presentación, conocida por todos por su implicación en la patología infecciosa endovascular. Y, por último, y no menos, al también bien conocido doctor Arístides de Alarcón, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que nos va… Bueno, no voy a presentar los títulos de las ponencias porque es largo y cedo la palabra al doctor Mestres. Sí, gracias, Elisa. Vamos a ver, lo ha dicho el presidente de la sociedad. Es ya histórico que en esta sociedad nos pasamos del tiempo y a la tarde se acaba a las 8, con lo cual vamos a intentar que los 15 minutos que están asignados por cada ponente, incluyendo la discusión, sean así. O sea que vamos a intentar que todo el mundo se ajuste a lo que le toque y, como tenemos la suerte, como ha dicho Elisa, de empezar exactamente 4 minutos antes del horario oficial, pues a ver si nos quedamos ahí. Por tanto, pues Amaya Jimeno, ¿no? Sí. La primera presentación. ¿Cómo paso las diapositivas? Ah, está aquí. Ok. ¿Puedes poner la presentación? Vale. Hola, buenos días a todos. Ya me ha asustado porque tiene un cronómetro ahí encima de la mesa que da miedo, sinceramente. Es avanzado y digital y, en fin. Bueno, lo primero quería agradecer, por supuesto, a la organización la invitación para participar y especialmente a Elisa García, que es la que me lanzó el desafío hace unos meses. Y he de reconoceros que, bueno, esta fue mi cara inicial porque dije, ¡ay, madre mía! ¿Cómo hago yo esto de la implementación del protocolo regional de profilaxis de endocarditis infecciosa en pacientes de alto riesgo? Es un documento que habíamos trabajado con mucho cariño, es decir, lo habíamos preparado el servicio, o sea, el equipo multidisciplinar de endocarditis infecciosa del Área 1, que es el equipo de referencia aquí en el Servicio Murciano de Salud, junto con nosotros, con la coordinación IRASPROA, y lo habíamos pasado al resto de coordinadores de los PROA regionales, que son los infectólogos de referencia aquí en la región, para su aprobación y su consenso generalizado regional. Y, sin embargo, tanto ella como yo teníamos la impresión de que, aunque esto se había publicado y terminado en el 2024, pues realmente no existía una penetración realmente entre los profesionales del Servicio Murciano de Salud, pero tampoco se había penetrado el material adicional o accesorio que habíamos preparado para los pacientes de alto riesgo, para que ellos estuvieran informados de cuáles eran las mejores medidas para prevenir la infección. Así que,
pues después del impacto inicial, del miedito y del temblor de piernas, de ¡ay, madre mía, que no llego a noviembre para poner todo esto en marcha!, dije, pues, bueno, vamos a empezar por lo básico. Vamos a preguntar a aquellos con los que estuvimos trabajando y a los que se les difundió el documento para que hicieran de portavoces del trabajo que habíamos realizado en las áreas de salud, que aquí en Murcia son 9, nos dijeran verdaderamente qué habían hecho con ello. Y claro, fue desastroso, porque no solamente que algunos es que ni siquiera se acordaban, esto había sido en mayo del 2024 aproximadamente, sino que es que no sabían ni dónde estaba. Entonces dije, madre mía, tengo un trabajo por delante aquí, ¿eh? Y dije, venga, vamos a ello. Y con un cierto de retraso me puse con el plan de implementación y diseñé pues, estas 5 acciones priorizadas para a ver si éramos capaces de que el documento calara, ¿no?, en los prescriptores y en los grupos Diana a los que nos queríamos referir. Mejorando la accesibilidad al documento, activando la difusión del mismo, intentando que se difundiera entre ellos y, sobre todo y fundamentalmente, la acción 3, que era contactar personalmente con aquellos prescriptores que estaban relacionados con la profilaxis de la endocarditis. Y luego, en un segundo plano, pues no dejar de lado a la población, a los pacientes, que muchas veces en las acciones de implementación de los PROA los dejamos atrás, nos metemos mucho en el hospital, un poquito en atención primaria y al final el paciente nunca termina de recibir la información. Y finalmente, establecer una monitorización para los PROA de odontología y la implementación del documento. Así que, en torno a la accesibilidad y la difusión, nosotros ya en la Subdirección de Calidad Asistencial y en el programa IRAS-PROA tenemos una web donde tenemos colgados todos los documentos y desde enero del 2025 confirmé que estaba colgado el documento convenientemente. Y además tenemos las intranet hospitalarias. Cuando lo compartimos con los coordinadores de área, les dijimos subidlo a vuestras intranet para que todos puedan consultarlo desde ahí. Por supuesto, el área 1 lo tiene perfectamente accesible, también el área 5 ha hecho el esfuerzo de colocarlo, incluso ha enlazado con otro producto que veréis que hemos conseguido, que es la web para pacientes, y de momento pues ahí estamos, en 2 de 9. Iremos progresando, yo creo, con este impulso. Volví a mandar a todos los coordinadores la información en papel. Bueno, la información en los archivos, en los PDF, a los coordinadores tanto de atención primaria como los de hospitalaria, como a los referentes de odontología en los equipos PROA de atención primaria. Y también, a través de algunos profesionales que se habían mostrado más receptivos a la información, un multimail a la lista de distribución de alguna de las sociedades científicas regionales, entre ellas la SOMUPAR, que es la Sociedad Murciana de Patología Respiratoria, que han sido muy amables en la recepción de la información. Pero todavía estamos en negociaciones con ellos. Y bueno, que también hay que hablar de los fracasos potenciales, ¿no? Y es que llevo un año intentando trabajar un poco más en las redes sociales para profesionales y en la información, la difusión de esta información a través de este medio, pero ahí todavía no hemos llegado. Y luego, por supuesto, venir aquí ya es otro motivo para difundir la propia información. Entre algunos de los coordinadores que van a ver esta ponencia y que espero que se pongan las pilas respecto a lo que he dicho previamente, pero también porque muchos de vosotros a lo mejor tenéis alguna idea o me dais alguna idea para conseguir una mejor penetración de estas medidas en el SMS. Así que también me doy por satisfecha. Sesiones y webinars también las dejo en manos de los coordinadores, algunos en el área 1 ya lo han hecho con sus profesionales y esperemos que también otras áreas se animen a dar ponencias sobre profilaxis de endocarditis a sus compañeros. Y luego, además también, la Sociedad Murciana de Medicina Interna también está considerando la publicación del documento que acabáis de ver en su página web y esperemos que también nos puedan ayudar a hacer un multimail a todos sus miembros. Y luego ya respecto al público... ¿Qué ha pasado aquí? Respecto al público objetivo, pues yo diría que podríamos destacar 3 de ellos, que son, por supuesto, los odontólogos, los médicos de atención primaria que atienden los procesos odontológicos o los pacientes que van a ir a la odontología y, por supuesto, los pacientes, junto con otros especialistas, endoscopistas, neumólogos, otorrinos, etcétera, que pueden realizar en determinadas circunstancias y a determinados pacientes procedimientos de riesgo. No es, esto simplemente es para recordaros o para recordarme a mí misma que tuve que hacer también un esfuerzo por comprender cómo se producía la asistencia odontológica en la región, ¿vale? Desgraciadamente ya sabéis que el modelo es mixto pero mayoritariamente privado.
y que en la pública atendemos exclusivamente tratamientos básicos y cosas muy concretas como son las extracciones o cirugías menores de la cavidad oral. En Murcia, en concreto, estamos estructurados, tenemos un coordinador de salud bucodental con el que ahora mismo ya soy íntima y que yo creo que estamos en la situación de que me odia, porque todas las semanas recordatorio, vamos con los PROA de odontología, vamos a monitorizar los indicadores, las charlas, etcétera, etcétera, y esto me ha servido también para poner en marcha el programa de PROA en odontología en la región. Y la atención en nuestra región ha incluido recientemente un grupo de población donde pueden estar más representados los pacientes de alto riesgo, que son las personas con mayores de 65 años y las personas con comorbilidades o discapacidad, lo cual da pie a entrar con el documento de profilaxis. Así que, como digo, el desafío se ha transformado en una oportunidad y ahora tengo todo un plan de reactivación del PROA de odontología consensuado con los referentes de odontología de los equipos de atención primaria. Y hemos incorporado un referente de cada área a los equipos PROA de atención primaria, hemos creado este grupo de trabajo en septiembre y diseñado todo el plan, los objetivos y los indicadores para su monitorización, y hemos establecido un plan de trabajo con objetivos específicos de formación en donde se incluye el manejo de las infecciones odontológicas y la profilaxis de endocarditis infecciosa. Y ahora os enseñaré cómo va a funcionar ese plan de formación. Pero, de nuevo, nos encontramos con un gran muro, que es la atención odontológica privada. O sea, poder acceder, se lo digo de todo corazón, a este colectivo es sumamente complicado. Requiere de contacto, requiere de reuniones que nunca se producen, de mails que no se contestan. Pero yo no desespero. Como igual que en Juego de Tronos, el muro terminó cayendo, en este caso espero que favorablemente a nuestro favor, y podamos incluir también al colectivo de odontólogos privados en este movimiento. Nos quedan otros odontólogos que son los que están en formación, que son los que verdaderamente tienen que aprender ya esto, ¿no? Entonces, también hemos hablado con el responsable, en este caso que es un internista infectólogo también regional, de la formación en infecciones para los odontólogos en la universidad, y hemos priorizado el documento y el protocolo regional, que no hace sino estar en connivencia con las guías nacionales de este aspecto, que consultan los odontólogos, que son la Guía Nacional del PRAN, del SNS, que tiene todo un bloque de infecciones odontológicas y prevención de endocarditis para su consulta en app y en web, y la guía del Consejo Nacional de Dentistas, donde también están en armonía con nuestro propio documento. Y entonces, pues ahí también nos vamos a introducir en el próximo trimestre que tienen esta clase. De nuevo, el obstáculo de la privada, que también creo que podremos soslayar en algún momento no demasiado lejano, pero que, como digo, requiere de mucho más trabajo. Y luego, respecto a la atención primaria, el fundamento que es mixto, obviamente, no solamente para la endocarditis infecciosa, sino también para el manejo de las infecciones odontológicas, es que hemos estructurado un sistema de formación de formadores, en donde el coordinador de salud bucodental, el doctor Federico Martínez, que les presenté antes, se reúne con las unidades de salud bucodental en la región, que son 54 por áreas. Hemos formado ya al área 1, al área 6 y está programada la formación del área 3, en este caso 3 de 9. En esa reunión está el coordinador o representante de los PROA de odontología de atención primaria, que va a actuar como responsable de formar a su propio equipo. De forma que hemos acordado en ese plan regional de PROA de odontología que para el año que viene, 2026, el 80% de los médicos y las enfermeras que trabajan en los centros de salud bajo cargo de estas unidades de salud bucodental estarán formados específicamente en infecciones odontológicas y en prevención de endocarditis. Y luego he llevado personalmente a las comisiones asesoras regionales de especialidad también este documento para obtener un consenso más amplio. Pensad que el documento original estaba consensuado con los infectólogos y algunos especialistas propios del área 1, de la RISACA, pero ahora lo hemos generalizado a los otorrinos, que han aprobado ya, los digestólogos, que también han aceptado el documento en su totalidad, y está sobre la mesa, porque esta fue la última reunión que he mantenido con ellos, la de los neumólogos. En el momento en el que acepten los neumólogos, se difundirá ese multimail del que hemos hablado previamente. Y por último, esta parte es quizá de la que más, no orgullosa, pero ha sido un paso nuevo, ¿no?, que es incluir a los pacientes en el circuito
circuito de información, ¿no? Que no lo teníamos hasta ahora en el SMS. La página web del SMS se llama Murcia Salud, está dividida en 3 secciones, profesionales, ciudadanía e institución, y dentro de la página de ciudadanía hemos abierto un nuevo micrositio que hemos denominado Infecciones y antibióticos al día, que se ha inaugurado precisamente con los documentos de prevención y profilaxis de la endocarditis infecciosa en pacientes de alto riesgo. También hemos metido ayer, en concreto, cuestiones sobre tuberculosis y tendremos otros nuevos en las próximas semanas. Le hemos dado una vuelta al documento para hacerlo más amigable a los pacientes, más sencillo, hemos redefinido el mensaje, la imagen para que no resultara tan agresiva en esos colores intensos y en los dibujos, yo creo que también con éxito, y además hemos incorporado una nueva herramienta que no estaba previamente, que es el tarjetón para pacientes de alto riesgo, para que lo puedan, en una cuartilla pequeña, lo puedan llegar en sus carteras en caso de necesitar profilaxis con un procedimiento. Y por último, este es otro de las dificultades que tienen casi siempre los proyectos con los PROA, es la monitorización de indicadores. Tenemos ya montado un cuadro de mando donde específicamente la atención primaria y la salud bucodental están representadas. Podemos monitorizar ya el consumo de los odontólogos y el siguiente paso será tratar de organizarlo por procedimientos, ¿vale? O por síndromes, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y concluyendo, creo que estoy en tiempo. Doctor, bueno, por el momento las acciones son exclusivamente públicas, limitadas al SMS, por lo cual el alcance pues, todavía es limitado, pero en proyección para acceder a la privada en los próximos meses, en realidad para el 2026, si le soy sincera. Pero como parte muy positiva hemos obtenido un consenso mayoritario entre los principales actores implicados en la profilaxis a nivel regional. Creo que se ha conseguido también mejorar la difusión. Existe un foro abierto, que esto también es importante, de discusión actualmente con los odontólogos, que esto sería un tema para discutir, quizá entre nosotros. Me hubiera gustado que el coordinador hubiera podido venir a esta discusión para que les planteara las dudas que tienen los odontólogos cuando hablan de profilaxis de endocarditis infecciosa, y verán que muchas de las cosas que no hacen son porque tienen serias dudas y problemas en la interpretación de los documentos internacionales. Y ahora tenemos esa comunicación abierta, como les digo, todos los días con los odontólogos, y incluir la visión del paciente y crear un sitio web que permita acceder a una información de calidad, no solo en el ámbito, por supuesto, de la endocarditis infecciosa, sino de otros procesos infecciosos que nos puedan interesar. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Tal como está el programa, haremos la discusión al final de las 3 presentaciones. Muchísimas gracias. Ahora la doctora Marta Kessler nos va a hablar de prevención y el papel del acto quirúrgico en la prevención de la endocarditis. Bueno, buenos días. Encantada de estar con todos estos amigos que ya tenemos tantos años, ¿no? 14 congresos EICAP, aunque el grupo de endocarditis infecciosa español pues lleva muchos años más, pero esta reunión siempre es una motivación para estar con los amigos y hablar de muchas cosas que nos interesan a todos. A mí en concreto me han encargado hablar, y lo he resumido un poco, en el tema de la endocarditis nosocomial y estrategias de prevención, ¿no? Y así he resumido ese título un poco más amplio que tenía inicialmente. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y bueno, esto es un poco el orden en el que me he planteado esta charla, ¿no? Hablar un poco sobre los cambios de la epidemiología en la endocarditis que tenemos ahora y esos factores de riesgo para la endocarditis nosocomial, cómo han cambiado. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de endocarditis nosocomial y aquellos casos relacionados con la asistencia sanitaria, ¿no? Un poco enfocarnos en la válvula protésica y en las TAVIs, que eso también nos interesa bastante, y luego de las estrategias de prevención, pues antisépticos y descolonizadores, que es probablemente de lo que más hemos hablado, catéteres y nuevos materiales quirúrgicos que podrían también ayudarnos en la prevención de la endocarditis nosocomial.
Empezamos entonces, bueno, la epidemiología de la endocarditis nosocomial, pues es esto que veis aquí, en ascenso, ¿no? Se estima en la endocarditis en la válvula natural entre unos 0,8 casos por cada 10.000 ingresos, una frecuencia que dependiendo de la serie que se revise puede ser tan alta hasta el 30%, aunque la tendencia ya sabemos que es al alza, sobre todo en las series iniciales. La edad que estaba en aumento también, nuestros pacientes cada vez envejecen más del 50% tienen más de 60 años en estas primeras series, lo cual se traduce en pacientes con mayor patología de base e ingresos hospitalarios mucho más largos de hasta 40 días, ¿no? Y esto ya cuando hacemos un resumen, ¿no? de cuáles son esos factores de riesgo, resaltaría probablemente 3 cosas, ¿no? La edad de los pacientes, cada vez tenemos pacientes más añosos y eso lo vemos en prácticamente todas las series. En la última serie del GAMES del 2008 al 2010, los pacientes con más de 70 años ya eran cerca del 50% y ese aumento en la edad no hace más que aumentar. Disminución de los pacientes con adicciones a drogas por vía parenteral, por lo menos en las series europeas, veremos los americanos, esto quizás puede cambiar un poco. Con pacientes más añosos con más comorbilidades, mucho más material protésico, mucho más válvula protésica y dispositivo implantable. Y lo que nos interesa en esta charla, ¿no? Las cifras en aumento de las endocarditis nosocomiales, probablemente también por esos pacientes con múltiples comorbilidades. Cambios también en los patógenos que nos interesan o en aquellos en los que tenemos que tener más el ojo puesto, ¿no? El aureus, por supuesto, siempre a la cabeza y es el que nos preocupa cuando lo vemos en los hemocultivos, sobre todo en los pacientes portadores de material protésico, pero otros microorganismos que probablemente no teníamos tan identificados, como pueden ser los coágulos negativos, que también empiezan a tener una mayor importancia en el ámbito de la endocarditis nosocomial, y el enterococo, que bueno, que también nos preocupa de forma emergente. Pero es lo mismo hablar de una endocarditis nosocomial y de una endocarditis relacionada con la asistencia sanitaria. Pues bueno, lo cierto es que de lo nosocomial sí que la definición es bastante clara, ¿no? Aquellos pacientes que tienen por lo menos más de 48 horas de estar ingresados y que inician con síntomas sugestivos de endocarditis infecciosa. Pero hay un grupo de pacientes en los que esa definición quizás no es tan exacta, ¿no? Todos aquellos pacientes que están en contacto estrecho o que tienen una relación más estrecha con el medio sanitario. Cada vez tenemos más pacientes en hemodiálisis, pacientes que reciben quimioterapia o tienen tratamientos intravenosos en el hospital de día, y sobre todo el aumento de los pacientes que viven en una residencia, ya sea de cuidados sanitarios, unidades de estancias medias o en las residencias de ancianos, que son tan variopintas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Y luego los procedimientos, ¿no? Cuando, a partir de qué momento empezamos a determinar que ese procedimiento puede estar o no relacionado con la infección que estamos viendo, 2, 6 meses, y sobre todo los pacientes que han ingresado, ¿no? O que han tenido un ingreso hospitalario, también los tiempos quizás es lo que más duda nos genera en cuanto a partir de qué momento empezar a considerarlos como relacionados con la asistencia sanitaria. Y esto pues lo hemos visto en muchísimas series, ¿no? Varios grupos o varias publicaciones han intentado definir, y cada investigador o cada grupo investigador ha utilizado pues el tiempo que más o menos cree conveniente. 6 meses en la mayoría de los casos, pero hay algunos en los que, bueno, entre 1 y 3 meses, si has tenido contacto, podría cambiar la definición de relacionado con la asistencia sanitaria o nosocomial, ¿no? Con lo cual, nosotros hemos revisado nuestra serie nacional de los últimos 20 años, y bueno, la proporción es cierto que se mantiene bastante estable, ¿no? La mayoría siguen siendo endocarditis comunitarias, pero hay casi un 25-30% de casos relacionados con la asistencia sanitaria o directamente nosocomiales. Así es que lo que ha hecho este grupo pues ha sido preguntarse si es realmente diferente, ¿no? La endocarditis nosocomial de la relacionada con la asistencia sanitaria, y hemos revisado pues todos los datos, que ya son más de 4.500 casos de endocarditis infecciosa, y hemos encontrado pues la proporción de 30, 10, 60 de comunitaria
nosocomial y relacionada con la asistencia sanitaria. Y lo que sí que hemos definido muy bien es el tiempo o las características para considerarlas relacionadas, ¿no? Que tengan un tratamiento intravenoso o incluso una cura en domicilio en los 30 días antes, que estén en un hospital de día, en hemodiálisis o en tratamiento quimioterapéutico también en los 30 días previos, que hayan tenido un ingreso, pero que ese ingreso haya sido mayor de 48 horas en el mes previo, o que estén en una residencia o en una unidad de cuidados intermedios. Lo cierto, y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, cuando comparamos las endocarditis, tanto de las relacionadas con la asistencia sanitaria como las nosocomiales con las comunitarias, pues es una patología completamente diferente, ¿no? Son pacientes mucho más añosos, que tienen muchísimas más comorbilidades, y luego veremos por qué en la prevención este dato de los pacientes con insuficiencia renal es tan importante tenerlo muy en mente, ¿no? Casi un 60% de los pacientes con una endocarditis relacionada con la asistencia sanitaria está en relación con su proceso de hemodiálisis, y eso también se traduce evidentemente en la presencia de un catéter venoso periférico, pero no solo en los de administración central o los catéteres de hemodiálisis, algo que podría parecer tan simple, ¿no? como una vía venosa periférica de corta duración, pues es el responsable casi del 20% de los casos de endocarditis nosocomial, o sea que no son tan poco relevantes como algunas veces creemos. Y bueno, sobre todo endocarditis protésicas, ¿no? Y relacionadas con los dispositivos, pues una gran mayoría de los casos de las nosocomiales y las relacionadas a la asistencia. Cambia un pelín el lugar o la válvula afectada, porque es cierto que la tricúspide en estos pacientes sí que lo vemos un poco más reflejado. Recordar que las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria pues tienen un alto coste, ¿no? Datos del Eurosurveillance lo cifran más o menos alrededor de 7.000 millones de euros al año, y también nos recuerdan que hay algunos patógenos que están mucho más relacionados. Dos de ellos, aureus y enterococo, también son los principales patógenos que vemos en las endocarditis nosocomiales o relacionadas con la asistencia sanitaria, y por lo tanto pues siempre los tenemos que tener en mente. Solo resaltar que ya habíamos mencionado el coagulasa negativo, sí que empieza a ser muchísimo más importante en las relacionadas con la asistencia sanitaria o las endocarditis nosocomiales. Esto perdonar, que tengo un poco lío. Y ahora, seguimos viendo, ¿no? las diferencias en los tres grupos, y sobre todo también resaltar la alta mortalidad tanto intrahospitalaria como al año en aquellos pacientes que han tenido una adquisición nosocomial, y esto probablemente también es un reflejo de que aunque la mayoría, un porcentaje alto de los pacientes tienen una indicación quirúrgica, esas múltiples comorbilidades, la edad del paciente, ¿no? Limitan que esa cirugía se lleve a cabo, y probablemente las tasas de cirugía en estos grupos son menores cuando las comparamos con las endocarditis comunitarias. Con estos datos, lo cierto es que los autores concluyen que no se respalda que se pueda decir que la endocarditis asociada a la asistencia sanitaria es diferente a la endocarditis nosocomial, pero sí que ambas son muy diferentes a la endocarditis comunitaria, ¿no? Aureus y enterococo siempre presentes, pero ojo también con el coagulasa negativo, que no siempre lo tenemos tan presente. La vía periférica o los catéteres, muy importante como origen de estas infecciones, y sobre todo en los pacientes en hemodiálisis, un 48% de los casos pueden tener o tenían una endocarditis. El pronóstico en todas las series es bastante menos favorable que el de las endocarditis comunitarias, y esto hace que estemos hoy aquí hablando de este tema, ¿no? Para intentar disminuir estas cifras y el impacto en la vida de nuestros pacientes. La válvula protésica también muy importante, porque cuando hemos empezado, ¿no? a tener la implantación de TAVIs, pensábamos que quizás podríamos disminuir porque eran pues procedimientos mucho menos invasivos, y teníamos la esperanza que fueran digamos que menor causa de endocarditis. Es cierto que las válvulas biológicas tienen mucho más involucro en la endocarditis que las
que las mecánicas, pero las cifras en TAVI también están en cerca a 0,3 a 2 casos por 100 personas año. El 65% de estas infecciones serán en el primer año posimplantación y la mortalidad pues nada despreciable, en el ingreso cerca del 20% y al año casi del 50%. Es cierto que en esta revisión de Metías, pues los pacientes con TAVI que se infectan en ese primer año, pues la mortalidad sí que es mucho mayor cuando no se presenta esta complicación. Son entonces las TAVIs, o la diferencia en la endocarditis en TAVI o en válvula bioprotésica. Pues esta es una revisión, es un metaanálisis, se han estudiado más de 3.000 endocarditis sobre válvula protésica con un seguimiento bastante amplio de más de 3 años y bueno, parece que las cifras de endocarditis en TAVI y en válvula bioprotésica son similares e incluso la tendencia en el subanálisis de este estudio pareciera que incluso la tasa de endocarditis en TAVI puede ser ligeramente mayor a las endocarditis en válvula bioprotésica, aunque ya sabemos que aquí pues hay muchísimo sesgo de selección porque un paciente candidato para una TAVI probablemente tiene mucha más comorbilidad y es mucho más complejo que los pacientes que sí que son candidatos a válvula bioprotésica, ¿no? Hay una revisión bastante reciente y la verdad es que habla sobre, ¿no?, los retos que representa la endocarditis protésica. Los autores en este artículo también hablan sobre cómo los cambios en el diagnóstico de la endocarditis sobre válvula protésica han mejorado y probablemente eso también influye, pero cuando revisamos todas las series, ¿no?, tanto la internacional como la del GAMES como el registro internacional, pues vuelve a estar otra vez el coagulasa negativo siempre muy presente y las especies de enterococo. También tenemos que destacar que cada serie está realizada en diferentes países y en diferentes tiempos y los cambios en las guías probablemente también hay que tomarlos en cuenta cuando analizamos estas grandes series en concreto. La descolonización del aureus, es cierto que es la medida probablemente de la que más se ha hablado, sobre todo con las últimas guías. Más o menos un 20 o un 30% de los pacientes son portadores nasales de Staph aureus y el ser portador aumenta el riesgo de infección 2 a 12 veces mayor. La descolonización con mupirocina sí que está bastante implantado en las áreas de cirugía cardíaca o de traumatología, pero tenemos que empezar a hablar ya también de la descolonización de la piel con clorhexidina y sobre todo la gran duda de hacer esta descolonización dirigida, ¿no?, a los portadores o de forma universal, que creo que eso sí que habrán algunos cambios en el futuro. Está este artículo del New England, ¿no?, que hacía no solo es un multicéntrico con más de 1.000 pacientes, en donde la descolonización no solamente se hacía con mupirocina nasal, sino que además se hacía con enjuagues de clorhexidina y ducha diaria. Lo que vino a demostrar es que esta intervención que se hacía 5 días cada 2 semanas durante 6 meses, no solo disminuía el riesgo de infección por Staph aureus resistente a meticilina, sino por cualquier otra causa, ¿no? Y además disminuye la tasa de ingreso hospitalario en el año siguiente que se siguieron a los pacientes, y creo que esto sí que nos puede cambiar un poco la visión de cómo y cuándo hacer la descolonización del áureo. Los catéteres, ¿no?, que son nuestro gran caballo de batalla todos los días para intentar que esas vías periféricas se retiren lo antes posible. Lo cierto es que han habido varias estrategias que se han intentado implementar, sobre todo con catéteres recubiertos con diferentes materiales, ¿no?, miconazol rifampicina, fluoracilo o clorhexidina. Es cierto que disminuyen la tasa de colonización de estos catéteres. Aquí se han estudiado más de 17.000 catéteres y la aminociclina, rifampicina, esa combinación y los recubiertos con plata pueden disminuir la bacteriemia relacionada con el catéter prácticamente a la mitad, pero ninguna de estas estrategias ha logrado disminuir la mortalidad, que finalmente es lo que nos interesa, y tampoco se han evaluado el impacto que tienen estas medidas en la resistencia luego de su utilización. Esto es un poco los bundles, ¿no?, de cuidado de catéter, las medidas de implementación, que esto es un Lancet que se evalúa cuál es el impacto que pueden tener estos bundles
y sobre todo las estrategias de implementarla, pues nada, las cifras son bastante buenas, una reducción en la bacteriemia relacionada con el catéter que puede ir desde el 50% hasta el 80% en la mejor de los casos. Por lo tanto, no solo hay que tener que era un poco lo que nos contaba Maya, ¿no? Tener las estrategias planteadas, sino además implementarlas. El catéter de diálisis, recientemente nos han invitado a hacer esta revisión de experto que está pendiente de publicación acerca de las estrategias de prevención eficientes en los catéteres de hemodiálisis. El uso de la clorhexidina sí que disminuye la infección local, ¿no? En prácticamente la mitad, y la incidencia de la bacteriemia relacionada con el catéter. También se habla sobre el uso de mupirocina en el punto de inserción del catéter después de cada hemodiálisis para disminución de la bacteriemia relacionada, y los sellados con diferentes componentes que también pueden tener un efecto positivo en la disminución del catéter. Nuevos materiales, lo cierto es que esto probablemente Carlos lo controle mucho mejor que yo. Hay una revisión bastante extensa, muy reciente en el Journal of American Heart Association de agosto de este año, donde se plantean muchísimos nuevos materiales, ¿no? Sobre todo los biológicos o tejidos bioprotésicos descelularizados y reticulados. Hay muchísimos nuevos materiales, sobre todo de material polímeros y nanocompuestos para evitar la infección, y modificaciones sobre todo en la superficie con unos recubrimientos de hidrogel o antiincrustantes. Que lo que pretenden es esto, ¿no? Aumentar la compatibilidad del material protésico, disminuir la formación de biofilm y sobre todo mejorar la endotelización de todos estos nuevos materiales. La mala noticia es que aunque hay muchísimas opciones, ninguno se ha aterrizado a vida real, ¿no? Todos son ensayos preclínicos o evaluaciones muy iniciales. Y no han demostrado que se reduzca de forma efectiva el riesgo de infección cuando se comparan con las válvulas que se utilizan actualmente. Luego hablar un poco sobre las recomendaciones, que esto ya están en las guías, ¿no? Queda un poco de duda sobre esta recomendación sobre la profilaxis, sobre todo para disminuir los microorganismos de la microbiota de la piel, como pueden ser enterococos o aureus, en pacientes a los que se les va a insertar una TAVI, que no sabemos ni cómo ni cuándo buscar esa colonización. Para concluir, pues la endocarditis nosocomial es un problema creciente relacionado con el aumento en la esperanza de vida. El uso de catéter es muy importante y las intervenciones. Las características clínicas son prácticamente opuestas en la comunitaria y en la nosocomial, y es muy importante valorar la morbimortalidad de nuestros pacientes, el aureus, la descoordinación nasal y de la piel, y sobre todo extremar las maniobras, las precauciones en las maniobras intervencionistas, y muchísimo ojo en los pacientes en hemodiálisis. Muy bien, pues pasamos al último ponente de esta mesa, el doctor Arístides de Alarcón, que nos va a hablar sobre la prevención de la infección en dispositivos de estimulación cardíaca implantable, materiales o productos como taurolidina y otras moléculas. Muy bien, cuando quieras, Arístides. Bueno, encantado de estar aquí otro año más con vosotros. Estamos en familia. Y bueno, a mí me ha tocado, como siempre, ¿no?, hablar de infecciones en dispositivos, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de la prevención. Que las infecciones en dispositivos es un problema, esto viene ya de tiempo, ¿no? De hecho, los primeros en alertar sobre el problema fueron los americanos en el año 2006, donde ellos, a través de los registros nacionales, tienen una base de datos realmente increíbles, vieron cómo se había ido aumentando la implantación de dispositivos. Esto era normal, por el crecimiento de la electrofisiología, un 50%. Pero lo que llamó la atención es que no había sido paralelo el aumento de las infecciones. Todo lo contrario, las infecciones habían aumentado muchísimo más, hasta 3 veces más con respecto al aumento en los implantes. E incluso si lo separábamos, había un 2,8 veces para los marcapasos y 6 veces para los implantes de alta energía. Paralelamente a esto, series europeas desde los años 2008 hasta el 2012 también alertaron sobre el problema. Hay series americanas, series alemanas, series francesas, italianas, pero en España
No. Lo que comunicaba la Sociedad Española de Cardiología era que un ínfimo 1,1% de infecciones. Y estas cosas no eran infecciones, era que se salía el aparato y ya está, se volvía a meter y punto, ¿no? Afortunadamente las cosas han cambiado un poco, ¿no? ¿De qué datos disponemos? O sea, ¿cuál es realmente la magnitud del problema? Bueno, pues cuando uno se enfrenta a esto, hay tres fuentes fundamentales: los ensayos clínicos, la cohorte multicéntrica y las series clínicas. Los ensayos clínicos, oh, estupendo, un ensayo clínico es lo máximo que hay en medicina. Pues no, la verdad es que no. Lo primero es que cada vez que uno diseña un ensayo clínico para esto, ocurre mucho menos de lo esperado. Y es la maldición del ensayo clínico. Si quieres que algo no suceda, diseña un ensayo clínico, ¿vale? Entonces, casi todos estaban diseñados para una tasa de infección mucho mayor de la que luego realmente ocurrió. ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver. Primero el efecto Hawthorne o Hawthorne. ¿Sabéis lo que es esto, no? Todo grupo sometido a vigilancia o que cree que está sometido a vigilancia aumenta el rendimiento automáticamente, ¿no? Luego se hace sobre centros especializados donde los operadores eran realmente hábiles y habitualmente había un pago al diseñar una estrategia de intervención, y ese pago se lo llevaba la Junta. O sea, en estos ensayos no ponían marcapasos los residentes, ¿no? Otra cosa que luego veremos es que los evalúan a 12 meses. ¿Por qué? Porque se acaba el dinero. Y ahora veremos lo que pasa luego. Las cohortes multicéntricas, bueno, las cohortes multicéntricas son un poquito mejor, son cohortes nacionales, pero habitualmente toman los datos de bases de datos de los registros del hospital. Incluso en Europa puede pasar que las bases de datos dependan de empresas aseguradoras y el paciente cambie de compañía de seguro, con lo cual no se cruzan los datos. Es decir, se registra siempre menos de lo que hay. Y aún así ya sube la incidencia de 1,4 al 2,4%. Y las series clínicas, que realmente teóricamente son las más pobres metodológicamente, pero realmente es quien mejor lo recoge, de ahí pasa al 4,8%. ¿Esto es mucho o es poco? Hombre, teniendo en cuenta que se ponen 1,5 millones de dispositivos en el mundo y solo en España 56.000, pues si asumimos una infección bajita del 2%, quiere decir que vamos a tener 1.100 infecciones cada año. Y lo que es importante es que no se recogen bien. Hemos dicho antes que los ensayos habitualmente terminan la recogida de datos a los 12 meses del último que se implanta. Esto es la serie nuestra, el corte en el año 22. Ahí veis que el 63% eran infecciones locales y luego el resto eran sistémicas. Esto posiblemente esté sesgado, es una base de datos de los casos que nos consultaban y nos consultaban los casos más graves, ya nos consultan todos, con lo cual probablemente quedaos con 75% de locales y 25% de sistémicas. Pero lo importante es lo que hay abajo. De esas infecciones, el 30% eran agudas, es decir, las que se producían en el primer mes. El paciente sabe que se ha infectado porque se le acaba de poner el dispositivo. Diferida, entre 2 y 12 meses, otro 30%. Bueno, vale, también asumimos que probablemente sea porque se infectó en ese momento. Pero fijaos las tardías, un 40% eran después de un año. Y esas no se registran en muchas cohortes, ¿vale? Esto sí está reflejado en este trabajo que es muy bonito, que es el condado de Olmsted. Para quien no sepa lo que es Olmsted, es un condado que está en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Realmente no tiene gran cosa, pero bueno, ahí está la Clínica Mayo, en Rochester, y esta gente tiene una población de 130 y tantos mil habitantes y tiene muy bien recogido a esta población mediante bases de datos muy precisas. Y esta gente lo que evaluaron fue, bueno, cuando a un paciente se le pone un marcapaso, ¿cuánto tarda en hacer una infección? Y ahí veis que a los 5 años la tasa es muy pequeñita, pero a partir de los 15 años aquello empieza a subir. De tal manera que de un 1 o un 2% inicial aquello se va casi al 8%. Y a los 25 años ya coge casi un 15%. Bueno, y eso en el global. Cuando nos vamos por aparatos vemos que los marcapasos más o menos se mantienen bien, sobre un 4 o un 5% a los 20 años, pero fijaos los desfibriladores. Un 25%. Es decir, que 1 de cada 4 personas a las que se le pone un desfibrilador va a tener una infección a lo largo de su vida, ¿vale? ¿Y esto es realmente un problema? Hombre, pues es un problema porque es que cuesta un huevo. Cuesta mucho, ¿eh? Entonces, desde los 11.000 euros que vale en Polonia, que es baratito, a los 57.000 euros en Estados Unidos, ¿vale? Teniendo en cuenta que un marcapaso vale menos de 2.000 euros, pues hombre, la electrofisiología es fantástica, salva vidas por 2.000 euros. Pero el problema es cuando luego se te estropea y esto es un coste realmente duro. Pero lo importante está aquí. Las infecciones locales tienen una mortalidad del 3%, siendo locales, ¿eh? Habitualmente por la técnica de extracción. Pero es que si son sistémicas nos vamos al 15 o al 35%. O sea que sí realmente tenemos un problema y que es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Por qué se producen las infecciones?
Pues la infección es porque cuando tú haces una herida quirúrgica, ahí caen bacterias. Aunque tú hayas decolonizado, realmente tú nunca esterilizas la piel. Entonces, los cultivos intraquirúrgicos que se hacen obtienen un rendimiento del 30 al 40%. Y si el cirujano es un poco más lento de la cuenta, hasta un 40 o un 50% antes de cerrar. Eso no quiere decir que tú tengas que hacer un cultivo en una herida quirúrgica. Habitualmente cierra y nunca pasa nada, ¿vale? O sea, no hay por qué hacerlo. Ahora bien, si colocas un aparato, eso es otra cosa, ¿vale? Porque tú pones ahí un biomaterial sobre el que se van a adherir las bacterias y sobre el que se va a formar un biofilm. Y eso forma una especie de entorno, un microbioma, que se rodea de una cápsula fibrosa, que en algunos casos pues muy pequeñita. Por ejemplo, este es un marcapaso que quitamos en un anciano, ¿veis? Hacemos la incisión, coges la pinza y saca el marcapaso. Venga, otra cosa, le cambio la batería y listo. Y fijaos lo que pasa en cambio en un joven de 40 años que tenía un desfibrilador automático implantable. Esto es un ladrillo. De hecho, realmente, para distinguir dónde están los cables dentro de la bolsa, hay que hacer una disección completa de la bolsa y una capsulectomía. Es decir, queda claro de que no es lo mismo cuando te lo implantan que luego cuando te lo van a reimplantar. El hecho de que las bacterias que son de la piel son las que producen las infecciones, basta con ver la etiología. Esta es la etiología de nuestro hospital, 45% son coagulasa negativos, aquí tenéis 15% áureos y luego Cutibacterium anne, es decir, son bacterias de la piel, ¿vale? Son bacterias de la piel que caen durante el acto quirúrgico. Y esto incluso se ha demostrado en trabajos, desde un trabajo alemán donde, bueno, esta gente se miran 122 pacientes que tienen un desfibrilador al cual hay que hacerle una revisión o un recambio de batería, habitualmente una revisión. Los desfibriladores automáticos implantables son chismes que dan muchísimos problemas, cualquier cardiólogo te lo puede decir. Bueno, pues no infectado, es decir, voy a recambiarle solo la batería o le voy a recolocar un cable porque está chispando mal o la descarga es inapropiada o no sensa bien. Bueno, pues cuando toman los cultivos, en un 33%, justo antes de sacar la batería, eran positivos. Bueno, esto nos tiene que sorprender, lo he dicho antes, ¿no? Y fijaos que luego los que tenían cultivos positivos, 7,5% desarrollan infección. Y esta infección que desarrollan era concordante con el mismo aislamiento que se había hecho a la hora de quitar el marcapaso. Hombre, siempre uno puede tener la duda de, bueno, hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Que había las bacterias ahí cuando se colocó 3 años antes? ¿O no será que se ha vuelto a contaminar cuando las ha abierto? Bien, siempre existe esa posibilidad, ¿no? De todas maneras, yo lo que le llamo el problema del nieto juguetón. Aquí veis al nieto jugando con el abuelo, le está tapando los ojos, la otra le está tirando de la barba. Bueno, ¿quién ha jugado con nietos? Es fantástico, ¿no? Pero bueno, te encuentras muchos pacientes que vienen años después de colocar el marcapaso y te dicen 2 cosas. Uno, o que ha habido un traumatismo con el cinturón de seguridad, o se han pegado un tortazo y no ha pasado nada, pero se han dado en el marcapaso, o que el nieto le ha pegado un puñetazo en la zona del marcapaso. Bien, muchos de estos pacientes están anticoagulados, ahí se produce un microhematoma y viene la infección. Y esto es lo que se ha visto, los estudios que se han hecho sobre todo con la bolsa antibiótica, ¿no? Cuando tú no colocas, bueno, esto es un estudio italiano, el Reinforce, este es el grupo donde no colocan la bolsa, donde colocan la bolsa, donde disminuye, o sea, aumenta un poquito el índice de infección conforme van pasando los meses y fijaos en el grupo que no coloca la bolsa. Es decir, que se va incrementando la posibilidad de infección. ¿Por qué? Posiblemente porque el microbioma ese que había quedado aislado por la cápsula fibrosa, tú le has producido un traumatismo, le has producido un microsangrado y la sangre vieja es un excelente medio de cultivo para las bacterias. Aquí tenéis los factores de riesgo que se asocian a las infecciones. En negro los que no se han demostrado en todos los estudios y los rojos los que sí de verdad importan. Siempre un reimplante se infecta mucho más un reimplante que un preimplante. Entre otras cosas, muchas veces cuando vas a colocar la nueva batería, la bolsa se ha hecho más estrecha y empujas y luego cierras allí como puedes, tienes asegurado la infección. La necesidad de reintervención precoz, o sea, una cosa que tú ya has alterado, la vuelves a abrir. Y sobre todo los pacientes anticoagulados, el desarrollo de hematoma. Y luego la infección previa al dispositivo, que se ha visto que hay pacientes que se infectan más que otros y no se sabe muy bien por qué. Bueno, por el hecho de que haya tenido una infección aumenta 6 veces el que tenga una siguiente infección. El hematoma es tan fundamental que esto es lo que nunca debería de pasar, ¿vale? Y eso hay que corregirlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues evidentemente controlando la antiagregación y controlando la anticoagulación, suspenderlo. Los cardiólogos en esto son muy reacios muchas veces a suspender la anticoagulación hasta 24 horas antes, sobre todo con los NACO directos. Los dicumarínicos, bueno, yo pondría un poquito más y no tener prisa por volver a poner la anticoagulación. La terapia puente, por supuesto, con heparina ha demostrado que es peor.
Y lo fundamental, y que nunca se puede decir, es que lo que importa es la experiencia del operador. A partir de 200 marcapasos, un tío es fiable. Menos debería de poner lo sencillo, ¿vale? ¿Cosas que podemos hacer para mejorar esto? Bueno, pues la profilaxis antibiótica. Al principio se discutía, ¿por qué voy a poner profilaxis antibiótica? Me encantan los estudios de la Cleveland Clinic, y son perfectos, nunca hacen nada mal. Carlos lo puede decir. Wow, un 0,5% de infección. Bueno, vale. Luego no es tanto. Y aquí hay muy pocos ensayos, realmente los ensayos nunca consiguieron un número suficiente. Ya he dicho antes que basta con que tú diseñes un ensayo para que no tengas lo que esperas tener. Pero bueno, los metaanálisis que hay de los diversos ensayos pequeñitos que no llegaron a ninguna conclusión sí mostraron que la incidencia de infección era 0,4 cuando se ponía profilaxis antibiótica, muy bajito, y 3 y pico % cuando no la ponías. El único ensayo que se diseñó de verdad, que tenía un número importante, es el de Oliveira, con 1000 pacientes, y hubo que parar el ensayo a la mitad, cuando llevaban 649, porque aquellos que habían recibido antibióticos, 0,63, y los que no habían recibido antibióticos, 3,28. Y el comité ético paró el ensayo. Más medidas. Bueno, esto viene del PADI. Esto es un ensayo que reclutó a 19.000 pacientes en hospitales canadienses y holandeses, y donde decían, bueno, vamos a poner profilaxis antibiótica, pero a ver si podemos hacer algo más. La bolsita, cuando la abrimos, vamos a hacer una instilación antibiótica con bacitracina. Lo suyo, hicieron el cálculo de la muestra y, bueno, vamos a esperar entre un 1,8 y un 2% de infección. Pues, de nuevo, la maldición del ensayo. Aquellos en los que no se había hecho la intensificación antibiótica, un 1% de infección frente a un 0,78. No pudieron demostrar una diferencia significativa, ¿vale? Eso sí, establecieron una serie de factores de riesgo que luego se puso como un score que todo el mundo utiliza, ¿no? Pacientes que se van a infectar más que otros. Aquellos pacientes más jóvenes, aquellos pacientes en los que hay un recambio en vez de un primo implante, aquellos pacientes que tienen dispositivos de alta energía, aquellos pacientes con insuficiencia renal, inmunocomprometidos, y luego se añadió el que hubieran tenido una infección previa. Este ensayo lo que hacía era hacer una instilación antibiótica, ¿vale?, en el sitio, y luego se prolongaba la profilaxis. Es decir, la profilaxis se ampliaba no solo con cefazolina o cefurosima, sino que además se añadía vancomicina por la incidencia de estafilococo coagulase negativo, y luego se prolongaba con profilaxis oral 48 horas después del implante. Y ya he dicho que las diferencias no fueron significativas. Sí sirvió para establecer grupos de riesgo. Tenemos la puntuación del PADI de 0 a 4, tiene muy bajito riesgo, por debajo de 1. Ellos consideran que entre 5 y 6 es una incidencia intermedia, está sobre el 1,7, 1,8, y ya a partir de 7 puntos y ya 8 se dispara hasta el 4%. Bueno, muy bien, pero no del todo bien. A ver, sí hubo diferencia a favor de la intervención, aunque no fue significativa por el bajo número de infecciones registradas. Hubo numerosos fallos de protocolo, los cruzamientos, porque era un ensayo cruzado. Los hospitales tenían una pauta estándar durante 6 meses, luego se cruzaba a una pauta intensificada y luego se cruzaba de nuevo a una pauta estándar o luego una intensificada. En los cruzamientos hubo muchos fallos de protocolo y, bueno, posiblemente el número real de infecciones reales fue subestimado porque se les acabó el dinero, solo costó $3 millones, baratito, y ya me lo dieran a mí. Y bueno, luego solo se miraba si el paciente reingresaba en la base estadística si tenía una infección, pero bueno, a lo mejor algunos pacientes no reingresaron o se fueron a otro sitio y sí tenía infección, ¿no? El score no contempla la anticoagulación ni el tiempo operatorio. Hay scores luego que se han hecho, son más precisos, y bueno, no considera el hecho de haber sufrido previamente una infección, aunque esto ya digo que luego lo corrigieron, ¿no? Otra cosita. No hemos dicho que no vale para nada estilar. Bueno, vale, pero ahí tenemos un producto que es la taurolodina. Esto es baratito. La taurolodina es un derivado de un aminoácido esencial, que es la taurina, que se descompone en 2 metabolitos, el tauroltán, que tiene su forma normal o metilada, y luego la metiltaurinamida, ¿vale?, que pasa luego a taurina. Bueno, estos dos productos son antisépticos, es decir, de alguna manera, no está muy bien estudiado, interfiere con la pared de la bacteria y, bueno, evita la formación de biofilm y no se han descrito resistencias, es un producto natural, pues estupendo. No sale muy caro, 200 €, y lo que se hace es que se instila la bolsa y también se impregnan los dispositivos. Lo que ocurre es que solo tenemos dos estudios. Uno es de Borovia en Alemania, donde, bueno, lo comparaban, es un estudio prospectivo-retrospectivo, con lo que ellos ponían. A ellos les gustaba poner agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno, pues para los Román Paladino, agua oxigenada.
Entonces, ahí veían que con 551 procedimientos, ya digo que gran parte de la cohorte era retrospectiva, un 1% de infecciones, solo 6, y cuando ponían toluidina, 0. Luego, a partir del año, ya la cosa cambiaba un poquito, ya era 0,46, ya habían tenido un tío que se había infectado, vaya por Dios. Y bueno, el LNT no era malo, era 1,92. Si tenemos en cuenta que valía 200 euros, 200 por 92, 18.400 euros era lo que costaba evitar una infección. Teniendo en cuenta lo que he dicho antes del coste de lo que vale tratar una infección, es coste efectivo, no está tampoco tan mal. Y luego el Europace Registry, que es un estudio multicéntrico en 4 hospitales europeos, un seguimiento a 36 meses, y bueno, el corte que han hecho a los 12 meses, todavía está en marcha, solo han encontrado 3 infecciones en 588 procedimientos. No es un comparativo, pero bueno, la tasa que te da de infección es... Pero ya digo, no fiarse mucho, porque cada vez que tú diseñas algo, sale menos, ¿no? La bolsa antibiótica, pues he hablado de ella bastantes veces. Bueno, es de un polímero que está compuesto de triptófano y que va impregnado de minociclina y rifampicina, por eso tiene ese color naranjita. El problema es que vale 1.000 eurazos. ¿Por qué vale tanto? Bueno, pues es un polímero de triptófano que está hecho a mano, es realmente complejo. Cuando uno ve la fabricación del polímero, es costoso. Y lo que sí demostró en el ensayo primero que hubo, el ensayo clínico del Grabate, es que hizo un 40% de reducción de todas las infecciones y un 60% de infecciones del bolsillo. Y que este efecto se mantuvo al menos hasta 36 meses. Lo mismo que hemos visto antes en el Reinforce. Reinforce es un estudio italiano en el que no comparaba nada, sino que algunos le ponían la bolsa y otros no, a criterio del clínico, en un estudio de cohorte. Y se veía que el efecto del poner la bolsa antibiótica se mantenía. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es este. El costo. ¿Merece la pena gastarse 1.000 eurazos frente a 200 euros de la toluidina, con unas tasas de infección más o menos similares, de reducción de infección? Bueno, se han hecho multitud de estudios, hay más de 50 trabajos con respecto al TAIRS, o sea, hay datos muy sólidos, y más de 50 porque me los he leído casi todos. Y bueno, la mayoría de los estudios dicen que sí, es coste efectivo a partir de un 2% de infección, ¿vale? Pero no lo pongáis en un ensayo porque vaya a tener menos de un 2%. ¿Vale? Y ¿cuál ha sido la estrategia de Medtronic? Porque una de estas cosas, el LNT, que para lo que sería realmente rentable sería, hay un estudio por ahí, por parte de una universidad italiana, de Toscana, que son 624 euros. Medtronic no bajó el precio, ha seguido con los 1.000 euros, pero se ha concentrado en, bueno, en que se ponga en pacientes con alto riesgo. No voy a hablar mucho más porque luego tengo una ponencia sobre esto. Y merece la pena en pacientes de alto riesgo y en pacientes con dispositivos de alta energía. ¿Por qué? Porque fijaos, estos son los costes que tiene una infección. Esto lo hemos publicado nosotros, ¿no? Entonces, veis que, bueno, a nivel de marcapaso, lo que más coste da es el costo de hospitalización. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas eran infecciones sistémicas. Pero cuando vamos a los dispositivos de alta energía, la parte del león se lo lleva el dispositivo. Un desfibrilador vale 25.000 euros, bueno, ahora, antes costaban 35 o 42.000 euros, había incluso desfibriladores por 65.000 euros. Entonces, bueno, y a lo mejor acababan de ponerlo, llevaba un año puesto, con lo cual tienes que tirarlo a la basura. Finalmente, pues que son un problema las infecciones, ya me he explayado sobre ello. Aparte de las medidas de control estándar que todos tenemos para una intervención quirúrgica, es fundamental el sangrado y la técnica quirúrgica, eso es fundamental. Y luego las medidas suplementarias, bueno, pues las tenemos disponibles. Por supuesto, la profilaxis antibiótica, eso es un estándar, no estaré aquí, pero se pueden añadir algunas cosas, la estilación antibiótica o la bolsa. De todas maneras, siempre estudiándolo, qué porcentaje realmente de infección tenemos y si eso va a ser coste efectivo. Muchas gracias. Gracias, Aristides, y gracias a la doctora Jiménez, porque es la única que se ha ceñido al tiempo, con lo cual tendremos un poco menos de discusión. Nos quedan exactamente 14 minutos para la discusión y está abierta la mesa para las preguntas y comentarios constructivos o destructivos de la audiencia. Felicitaros a los tres pues, por vuestras charlas, que han estado muy bien. A Maya quería hacerle una pregunta y un comentario, ¿no? Una vez habéis implementado el PROA de profilaxis, ¿qué profilaxis antibiótica habéis recomendado? Parece que en lo que es la parte estomatológica queda clara, pero luego las guías hasta ahora no recomendaban en profilaxis digestivas o genitourinarias, ¿no? Aunque las guías del 23
dejan este tema un poco más abierto. ¿Cómo habéis, digamos, evaluado esta situación? Esta es la pregunta. Y la segunda es un comentario. Ya que tenéis establecido todo este circuito tan interesante para prevenir que no haya la endocarditis infecciosa, sería muy interesante, porque tenéis pacientes que ingresan, no sé cuántos casos tenéis al año de endocarditis infecciosa, utilizar el mismo circuito para detectar el foco de estos pacientes y evitar recurrencias de la endocarditis infecciosa. O sea que yo creo que es una buena oportunidad para hacer un segundo estudio, en este caso no para prevenir, sino para evitar la reinfección, ¿no? Si tenéis todo el circuito establecido. No sé si empiece Amaya por la segunda parte. No he entendido bien qué quieres decir, José María, con el circuito en la segunda parte de la pregunta. No está bien sistematizado el buscar el foco de la infección de los pacientes con endocarditis. De hecho, solamente hay un estudio francés publicado en el JAC en donde de forma sistemática pues, consultaban al estomatólogo, Sí, al digestólogo y encontraba un potencial foco en casi el 80% de los casos, y esto era importante para prevenir que no hubieran recurrencias, ¿no? Sí. Si tenéis establecido todo este circuito, es una buena oportunidad para poderlo mirar de forma prospectiva Sí, en pacientes con endocarditis infecciosa. Me puede corregir Encarnación Moral, que es el brazo armado del equipo de endocarditis en la Risaca. Nosotros somos centro receptor de muchos pacientes de otras áreas que realmente solo vienen a intervenirse. En esos hacemos una labor menos proactiva, digamos. En los pacientes que ingresan en nuestro hospital y que son diagnosticados por nosotros, sí que hacemos una búsqueda activa. Hay veces, es verdad que desgraciadamente uno tiene la impresión de que muchas de las nosocomiales o relacionadas con la atención sanitaria son por catéteres. Luego hay otras que son coagulasas negativos que no sabes bien en qué momento han llegado, a veces por catéteres y a veces no. Y en las de la comunidad sí que hacemos sistemáticamente una búsqueda en la historia, en la anamnesis de cuál es el foco potencial, y pedimos generalmente que le revise el cirujano maxilofacial, que es la política en nuestro hospital. Hacemos ortopatografía y pedimos una revisión por si considera que hay que hacer alguna extracción durante el ingreso o procede esperar a después. Sí, ese es el circuito que hacemos un poco en el hospital, y la primera parte se la dejo a Maya. Sí, pero antes de pasar a la primera parte, la cuestión es que mi capacidad de acción está muy reducida al ámbito público, porque el PROA de odontología en realidad recae sobre la Consejería de Salud y nosotros somos SMS. Entonces, gran parte de esos pacientes, bueno, gran parte no, la grandísima mayoría, no van a ser atendidos, no han sido atendidos previamente en la pública, han sido atendidos en la privada, con lo cual realmente recae en los equipos la capacidad de poderlos identificar verdaderamente. Aproximadamente el 1,4% de los pacientes son atendidos en la pública frente al 98% de los pacientes que se han atendido en las clínicas privadas, aunque los odontólogos del SMS, los odontólogos que trabajan para el SMS, representan entre un 8 y un 10% de los odontólogos, como de los odontólogos que están colegiados en la región. Es decir, que bueno, por ahí podríamos hacer que estos colaboraran más con su práctica privada que con la práctica pública. Es decir, yo creo que habiendo atendido primero a los propios, que me son más cercanos, me ha sido mucho más fácil acercarme a ellos, estamos también impactando indirectamente en la privada, porque el 80% de ellos además comparten la clínica privada. Y eso representa, como les digo, entre un 8 y un 10% del total de odontólogos de la región. Así que espero que se extienda la palabra por ahí. Pero sí, por supuesto, agradezco el comentario. Y la primera parte es sobre la discusión de cómo llegamos al consenso del protocolo. Ahí también puede Elisa. Sí, realmente nos basamos en las últimas recomendaciones. Es verdad que hay un apartado, no es
daría tiempo a entrar en detalle en la ficha, digamos. Hay un grupo, como sabes, intermedio de pacientes en los que no está claro qué es lo que hay que hacer y, bueno, pues lo que se insta al médico que hace el procedimiento invasivo genitourinario o endoscópico digestivo es que ante la duda, si es un paciente sobre todo añoso, con mucha comorbilidad, contacte con nosotros. Están nuestros buscas ahí puestos para que contacten con nosotros en caso y se valore cada caso individualmente. No se haga sistemáticamente, pero se intente en el paciente que, un poco lo que dicen las recomendaciones, ¿no? Que si él es un paciente que va a llevar mucho peso, o sea, le va a tener una implicación importante, bueno, a quien no le tienen una implicación importante tener una endocarditis, ¿no? Pero digamos que es un paciente con muchos factores y frágil, pues que se valore puntualmente. Sí, yo creo que tomamos una actitud un poco conservadora, ciertamente, ¿no? En este aspecto, porque yo creo que pesaba también mucho la otra parte del equipo, que fue los quirúrgicos, ¿no? Que al final son los que se enfrentan a la complicación finalmente, ¿no? Y como dice Elisa, para los pacientes de muy alto riesgo, comórbidos, inmunosuprimidos, o que se realiza el intervencionismo sobre sitio infectado, es decir, reproduciendo prácticamente lo que comentan las guías, y con consenso de los equipos PROA locales, o sea, y consultando con el infectólogo, en casos determinados de aquellos procedimientos por especialidad que se han considerado de más alto riesgo, que son la intervención sobre varices esofágicas, el EBUS en neumología o la broncoscopia con biopsia y sangrado local, más los procedimientos geniturinarios con afectación de mucosa, entonces les hemos abierto la puerta a que consulten con los coordinadores de equipo para consensuar la decisión. Solo en eso, pacientes de alto riesgo en procedimientos muy concretos y de muy alto riesgo. Patricia Muñoz. Bueno, yo creo que lo has contestado ahora un poco a Amaya, pero yo te quería preguntar eso, que si esto es un protocolo que hace un hospital o que propone un hospital, ¿cómo lo habéis consensuado? Porque nosotros en la SEICAP estamos también queriendo hacer algo parecido, pero claro, no lo veo tan fácil como que lo que diga un hospital lo vayan a aceptar todos los demás. O sea, veo que el proceso previo de unir todos los protocolos de cada uno tiene que llevar una discusión y que sea aceptado luego. Me gustan mucho las otras especialidades que habéis metido, porque yo creo que realmente cuántas endocarditis se originan claramente en un procedimiento dental. Yo no creo que muchas, o sea, no lo sé, corregidme, pero 10%, no lo sé. O sea que yo creo que otros procedimientos también pueden ser muy importantes, como habéis hecho vosotros, y creo que es un camino a seguir que probablemente pues tenemos que hacer a nivel sociedad o a nivel, desde luego, de comunidad. Pero, claro, yo creo que... Y os animo a ver las consecuencias, a ver cuánto lográis que se disminuya el tiempo al diagnóstico y si baja la incidencia, ¿no? Eso sería fantástico. Yo creo que el desafío que me planteo de la ponencia ha servido de punto de partida. Yo recién cogí la coordinación hace 2 años, pero antes había otra persona, ¿no? Y ahí hubo un semi-intento de impulsarlo, pero yo creo que ahora es cuando verdaderamente creo que va a fructificar. Y es verdad que hemos elegido un tema muy específico como ese de la profilaxis y además muy debatido. Quiero decir que además tampoco es fácil tomar una decisión sobre esto, pero ha servido de palanca para entrar en odontología y por lo menos desde luego en odontología del SMS y empezar a sembrar para llegar más allá. Es verdad que a veces hacemos grandes esfuerzos y el impacto es muy pequeño, pero bueno, es el punto de partida y yo creo que ha sido válido en ese sentido. Marta. Solo para completar lo que estabais preguntándonos sobre el origen y la profilaxis, lo que hemos revisado la endocarditis nosocomial, el origen claramente son los catéteres, ¿no? Es el gran porcentaje del origen de una endocarditis nosocomial es un catéter, que puede ser una vía periférica que se ha puesto para poner un suero en la urgencia que luego no se quita cuando el paciente ingresa, ¿no? Esas cosas banales en principio son las que ocasionan luego los grandes problemas. Luego los otros orígenes, odontológico, genitourinario,
Es cierto que están presentes, normalmente los vemos en el retroscopio, cuando el paciente ya tiene la endocarditis vamos a buscar algún procedimiento previo, pero no tienen un porcentaje tan importante como lo tienen los catéteres, las hemodiálisis, ¿no? el tratamiento intravenoso en domicilio. Las guías cuando se revisan las recomendaciones es una recomendación 3B, dice se sugiere, y además solo lo hacen las guías europeas porque los americanos aún no se animan a recomendar profilaxis en otros procedimientos que no sean los odontológicos y tampoco nos dicen con qué, o sea, dicen los expertos han ¿no? sugerido que debería considerarse profilaxis en estos otros procedimientos gastrointestinales, respiratorios o geniturinarios, pero tampoco dan un motivo basado en evidencia, porque no hay ensayos clínicos que demuestren que dar profilaxis en esos procedimientos realmente va a disminuir el número de endocarditis nosocomiales, con lo cual es un poco arte, pero yo creo que es un gran esfuerzo reunir a muchos especialistas de otras, ¿no? especialidades geniturinarias o los odontólogos. Pero el grueso creo que se concentran en el cuidado del catéter y los pacientes en hemodiálisis, que es, bárbaro el porcentaje que están representados con endocarditis nosocomiales. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quería preguntarle a Marta respecto a la descolonización en vuestro hospital y en general. Tú, si tuvieras que decidir, ¿te inclinarías por una descolonización universal a todos los pacientes que se intervienen? ¿O una descolonización seleccionada a los portadores? Yo creo que depende del factor de riesgo de cada paciente. Hay pacientes que sí se van a beneficiar. Hay un estudio reciente en el que el paciente que viene a una residencia de anciano que está muy en contacto con la asistencia sanitaria, que tiene muchas comorbilidades, si les duchas con clorhexidina todos los días, disminuyes el riesgo de infección y de ingreso en el futuro, con una ducha diaria de clorhexidina. En ese paciente creo que sí que podría estar justificado hacer descolonización universal, pero si es un paciente joven que no tiene mucho contacto, creo que sí que se puede hacer o nos podemos permitir, digamos, hacer una descolonización dirigida. Y luego está el impacto de la descolonización en la resistencia a largo plazo, que eso nadie tampoco se ha atrevido a verlo, pero bueno, probablemente no tenga mucho impacto. La última pregunta, y por favor. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar, cuando ingresa alguien con endocarditis relacionado con la asistencia sanitaria, los grupos son muy heterogéneos. Hemodiálisis, ingresos previos, quimio, catéter, gran positivos resistentes, pero cuando te vienen de una residencia de ancianos, probablemente ahí habrá más resistencias en gram negativos y eso tiene mucha menor impresión o menor. Entonces, la pregunta para Marta sería si se sabe algo en cuanto a este grupo en concreto de residencias de ancianos respecto a sus resistencias y si en estos tendríamos que poner vancomicina o dactomicina de entrada para cubrir los METIRs. Bueno, el tema de las residencias de ancianos es un tema que da para una charla completa. El año pasado ya presentamos un trabajo que hicimos sobre endocarditis en anciano y la gran dificultad que hay en homogenizar una residencia de ancianos, porque las hay donde solo son cuidados y el paciente es autónomo y sale a la calle y hace sus compras, hasta el que está con medicación intravenosa en una residencia de ancianos, con lo cual hay que empezar por homogenizar el riesgo, porque no todas las residencias son iguales. Todo lo que se ha revisado y lo que hay en la literatura, nadie ha demostrado beneficio de hacer screening universal de un paciente que viene en una residencia de ancianos. Y mira que se han intentado. ¿Por qué? Porque luego cuando te vuelves a colonizar es muy difícil de medir la recolonización y cada cuánto tendrías que hacer esa búsqueda de colonización, y luego viene el tema un poco también ético de ya que sabes que está colonizado, ¿con qué le descolonizas? Entonces, ese tema de las residencias todavía es un poco espinoso, pero de momento no existe recomendación oficial por ninguna de las sociedades, ni las de geriatría, ni las de infecciosas, en hacer búsqueda sistemática de colonización en el paciente sano en la residencia. Ahora, cuando llegas al hospital y tienes una infección, ahí sí que evidentemente se recomienda la búsqueda de colonización de multiresistencia, pero no de forma habitual. Eso es tratamiento empírico dirigido si estás colonizado porque vienes de una residencia. Bueno, alguna pregunta más para acabar. Hemos dicho que la del doctor Ramos era la última, por razones de tiempo.
Si no hay ninguna más, yo creo que podemos dar por terminada la sesión con 1 minuto de retraso, lo cual gracias a todo el mundo. Y ahora vamos a ver los pósters y a tomar un poco de café, y a las 11:35 en punto, pues otra vez aquí para la siguiente sesión, ¿no? Pediríamos que casi estéis sentados 6:30 y así nos vamos con retraso. Vale.